especial que quiero compartirles. Entonces quiero entrar directito. Vamos a ir a Mateo capítulo 8 y voy a poner un poquito de historia alrededor de qué está sucediendo, quién está hablando, antes de entrar vamos a leer capítulo 8. Y durante las siguientes 3 semanas vamos a escudriñar bastante esta escena, este pasaje, estos momentos en la vida de Jesús. Entonces, pues ya saben, como le estamos diciendo en el 20 no sé qué, o sea, estamos ya celebrando nuestro 4º año como oficialmente Gracia y Verdad. La verdad es que tenemos más tiempo, pero hace 4 años fue que volteamos y tomamos esto como un llamado de Dios, como algo, ok, este es nuestro llamado, esta es nuestra familia, esto es a lo que Dios nos ha llamado a esta ciudad y pues queríamos tener una fecha para recordar y es el 4º año. En serio, no me puedo creer lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, los testimonios, las salvaciones, el impacto aún que hemos causado en la sociedad y lo que Dios quiere hacer con nosotros todavía hacia el futuro. Así que estas 3 semanas vamos a estar en esta miniserie que se llama Aún hay muchas almas. Así que si estás tomando apuntes, ponle ahí, las siguientes 3 semanas van a ser así: aún hay muchas almas. Como no soy muy bueno para los títulos, entonces puedes ponerle parte 1, ¿sí? Ya. Parte 2 y parte 3. Pero nada más quiero platicarles esto, ¿sí? Los que ya están más involucrados dentro de esta familia, dentro de Gracia y Verdad, todos los que ustedes ven como algunos les llaman voluntarios, nosotros les llamamos servidores, que son la gente que un voluntario echa la mano, ¿no? O sea, te tira paro. Un servidor, su vida está distinguida por servir. Entonces, los que somos servidores aquí en Gracia y Verdad tenemos lo que llamamos un código, ¿sí? Un código de comportamiento, no de comportamiento, como de reacción, de cuál es el motor de por lo que hacemos, de cómo funcionamos como servidores. Y son 6 puntos. De hecho, si te asomas, te subes ahí a la escalerita, ves que en la pared aquí en el 2º piso ahí dice, están estos 6 puntos del código de Gracia y Verdad. Y lo ponemos así porque queremos tener muy, muy en claro quiénes somos y qué somos y cómo funcionamos ante cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto es Jesús es la razón suprema. Entonces, cuando te toca estar sirviendo con alguien que es muy malacariento, que llegó tarde o que llega constantemente tarde, tú sabes, yo no estoy sirviendo para que haga lo mismo, para que se porte bien. Yo estoy sirviendo por causa de Cristo. O cuando te toca recibir a algún malacariento, ¿sí? Y que le dices, por favor, pase, estaciónese aquí. Se estaciona justo donde no debe estacionarse. El servidor se acuerde, esto lo está haciendo por Jesús, no porque se estaciona donde le dé la gana, ¿sí? Pero el 6º punto es el 6º punto, aún hay muchas almas. Y quise ponerle como título a esta miniserie nuestro 6º punto del código de Gracia y Verdad, porque Dios nos ha llamado no nada más a tener una bonita vida cristiana, no nada más a venir el domingo, sentarnos, cantar, alegrarnos y se acabó nuestro cristianismo. Dios nos ha llamado literalmente a salvar una ciudad, ¿sí? Ahora, no somos la única iglesia, gracias a Dios. No somos los únicos cristianos en esta ciudad, gracias a Dios. Pero sí lo tomamos como si fuéramos los únicos, ¿sí? Y nuestra motivación siempre va, o sea, aún hay más almas, aún hay más gente que salvar, aún hay más gente en necesidad y nosotros somos la respuesta, ¿sí? Entonces, estas siguientes semanas quiero tener eso en nuestra mente, y más al ir cerrando una década. O sea, ya se acaba la década, no sé cómo los 90s, el 2000, no sé cómo se llama esta década, los 2010 y que tengamos muy en claro, muy fuerte el llamado de Dios a nuestras vidas, a una ciudad. Entonces, Mateo capítulo 8, y
Para poner un poquito de historia, y vamos a meternos un poquito esta va a ser una clase de teología, entonces espero que vengan con el cerebro bien despierto. Bueno, ¿quién es Mateo primero? Mateo es un judío. Mateo era un cobrador de impuestos. De hecho, su historia viene ahí un poquito en el siguiente capítulo, Mateo 9. Mateo es este hombre visto como un traidor. Literal, se dedicaba a recopilar dinero de los judíos para dárselo a los romanos. Y obviamente se quedaba con su buena tajada. Era gente tranza, era gente pues mal vista por la sociedad, o sea, era gente que nadie quería. Y a este tipo un día va caminando Jesús y él está ahí en su changarro cobrando dinero, siendo odiado por todo el mundo, pero pues como sacaba su buena tajada de dinero, pues no le importaba. Y a este Jesús lo llama a ser uno de sus discípulos. Y responde que sí, obviamente, y hace una pachanga en su casa, invita a un montón de gente igual que él, de traicionera, tramposa, ladrona, odiada por los judíos, y hacen fiesta en la casa y Jesús está con ellos y todo el mundo lo odia. Entonces Mateo se convierte en uno de los 12 discípulos, ¿sí? Y escribe el Evangelio según Mateo, se le atribuye esta carta a él. Y principalmente está escribiendo esta carta a judíos. Entonces quiero que tengamos todo esto en nuestra mente para al ir leyendo esta historia y cómo él posiciona las diferentes escenas que están pasando en la vida de Jesús, teniendo en mente su libro. El Evangelio de Mateo está escrito por un judío y está escrito principalmente para judíos, ¿sí? Para los judíos que estaban. Entonces Mateo empieza así. Mateo comienza con una genealogía de quién es Jesús, ¿sí? Por cierto, hay una cosa muy particular en el libro, en el Evangelio de Mateo, que ves, que es que menciona las profecías que Jesús está cumpliendo. Entonces ves esto, y Jesús hizo esta cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Entonces ves esto en diferentes ocasiones, porque es Mateo diciéndole a los judíos: miren, Jesús no es nada más un profeta, Jesús es el que estábamos como judíos esperando como el Mesías. Y podemos confiar en él porque mira cuál profecía cumplió, mira dónde terminó aquí, mira lo que significaba esto. O sea, es un lenguaje muy directo para afirmar a sus hermanos judíos, ¿ok? Entonces vemos esto y comienza Mateo su evangelio primero con la genealogía, primero dándoles la evidencia de cómo Jesús era un hijo de David, cómo era uno de los prometidos, y luego continúa con su bautizo, y luego cómo iba cumpliendo ciertas cosas, y luego llega al lugar donde Jesús empieza a declarar la máxima declaración: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiero empezar por ahí. Como mexicanos tenemos una idea interesante sobre esa frase: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo sé que no lo pensamos así, pero en nuestro subconsciente pensamos que es más o menos como cuando nuestra mamá nos decía: ahí viene tu papá, ¿verdad? Es como, ¿qué pasa cuando ahí venía tu papá? Pues la mamá le va a decir al papá: se portó mal, dale unos varazos. Te llevaban al cuarto, te daban unos varazos. Entonces esa frase nos aterrorizaba, ¿sí? Era como que: ya, perdón, ahora sí me voy a portar bien. Y ¿a poco no pensamos eso? Como que cuando Jesús decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca o se ha acercado, en nuestro subconsciente es: ay, perdón, porque ahí viene Diosito a castigar. Y Mateo está dedicado a aclarar que ese anuncio no significa Diosito viene a castigarnos. En realidad la frase que Jesús está usando es más o menos así: es cambien su manera de pensar, porque hay una dimensión diferente, nueva, hay un reino nuevo en función.
Eso es más ad hoc a lo que Jesús estaba diciendo. Cambia tu manera de pensar porque hay una nueva realidad estableciéndose aquí. O sea, antes funcionaba de una manera, ahora en este reino funciona de otra manera. Así que ajústate a la nueva forma. Es muy diferente al sentido de que, ay, perdón, antes de que llegue Diosito a castigarnos. Esta es una nueva dimensión, esta es una nueva realidad que Jesús está trayendo. Así que nos alineamos a esto. Y luego, inmediatamente después, Mateo nos narra lo que conocemos como el Sermón del Monte. Esta idea de cómo funciona esta nueva realidad. ¿Cómo se respira en esta dimensión? ¿Cómo se respira? ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo se camina en esta realidad bajo lo que ahora vivimos, que llamamos el reino de los cielos? Entonces tú lees cosas como pon la otra mejilla. Todos conocemos el Sermón del Monte, no completo, pero todos conocemos la esencia. Entonces la esencia es: el mundo funciona. Si alguien te da una bofetada, tú regresasela más fuerte, porque si no te va a dar otra. Y Jesús dice: no, esta realidad es diferente. Aquí, cuando te den una bofetada, tú puedes poner la otra mejilla, porque confías en algo más grande que en tu propia venganza. Si alguien te obliga a ir una milla, el mundo te dice: no te dejes. Y Jesús dice: no, tranqui, esta realidad es diferente. Aquí, si alguien te obliga a ir una milla, ve otra. Págale bien al mal. ¿Por qué? Porque aquí estás en los brazos de tu Padre. Esto es el verdadero camino a la plenitud, a la felicidad, al gozo. Aquí no ames al dinero. No hace falta ser esclavo del dinero como el resto del planeta. Aquí bástate con lo que Dios te da cada día. No te preocupes ni siquiera por mañana. Hoy tienes sus preocupaciones. Camina presente con el día de hoy. Y nos presenta toda esta dimensión. Mateo 5, 6 y 7. Lo que llamamos el Sermón del Monte. Toda la declaración de... Acuérdate, son judíos principalmente los que están leyendo esta carta. Entonces, judíos están acostumbrados a cómo funcionaba esta dimensión del reino de los cielos en base a la ley de Moisés. Y Mateo le está diciendo que eso ya terminó, ya vino el Mesías, ya se cumplieron las profecías, ya se cumplió. Ahora entramos en esta dimensión. Este es el nuevo normal. Este es el nuevo set de reglas, que no es un set de reglas, es más bien un fruto que sale de nosotros, los que conocemos a Jesús. ¿Sí? Entonces presenta Mateo 5, 6 y 7. ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Lee Mateo 5, 6 y 7 y empieza a caminar en ello. ¿Tú quieres tener un matrimonio saludable? Lee Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahí te va a decir que dejes de tirar los calzones en el baño. ¿Sí? Ahí te va a decir que bajes la tapa. No dice literalmente baja la tapa, pero dice lo suficiente como para que tú seas un buen marido. ¿Sí? Y tú seas una buena esposa. ¿Tú quieres tener una relación sana con tu patrón, con tus empleados? Lee Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí? Es más, memorízate Mateo 5, 6 y 7. Si te lo memorizas, predicas el domingo que entra, por favor. ¿Sí? Porque Mateo nos presenta las palabras de Jesús de una manera de decir: este es el nuevo normal. Y luego entra en Mateo 8, luego. Y entonces quiero leerlos, porque es muy, muy inteligente Mateo y es muy intencional lo que hace aquí. Entonces sí, primero empieza con la genealogía, luego sigue con el anuncio del evangelio, luego con la presentación de la forma o la cultura o el ambiente o el normal del reino de los cielos. Y luego inmediatamente entra en esto y dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, dice, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes salvarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo.
queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Fíjate lo que está pasando aquí. Que ni siquiera me voy a meter hoy en todo lo que está pasando aquí con el leproso. Pero Mateo escoge este milagro para documentarlo como el primer milagro de Jesús. O sea, no es el primer milagro. Juan nos dice que el primer milagro de Jesús fue cuando convirtió el agua en vino, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Pero Mateo lo registra de esta manera, ¿sí? Mateo hace esta secuencia: genealogía, anuncio del evangelio, presentación del sermón del monte y el primer milagro como la sanidad del leproso. Entonces hay mucha intención en esto, ¿sí? Porque vamos a irnos un poquito a la historia de los judíos. Repito, esta es una carta escrita principalmente para que judíos la pudieran leer. Entonces hay muchos términos secretos, momentos que los judíos entenderían. Entonces les presenta, ok, después de presentarnos cómo es el evangelio, cómo es el reino de los cielos, el sermón del monte sanó a un leproso. Ahora Mateo lo registra como el cuarto, quinto milagro. Lucas lo registra como uno de los muchos milagros. Hizo muchos milagros. Luego sanó a la suegra de Pedro, y luego quién sabe qué, y luego hizo a la sanidad del leproso. Pero Mateo lo hace muy intencional por esto, ¿okay? Primero que nada, la lepra era una enfermedad en la piel que era horrible. Blanqueaba la piel en zonas y empezaba a comerse la piel y la carne. Y entonces cuando alguien tenía lepra, lo tenían que mandar a alguna ciudad donde solo vivían leprosos, o lejos al monte a que viviera solo el resto de su vida, ¿sí? No podía, porque era una enfermedad muy, muy contagiosa, y tenía que huir y estar aislado pues por el resto de su vida, o hasta que se sanara de su familia, de sus seres queridos, de sus hijos, de todo mundo. Y era un tipo de condena horrible, ¿sí? Y eso es lo peor. En la historia judía nunca había habido alguien sanado de lepra. Cuando me puse a ver, o sea, Jesús es muy inteligente cuando está sanando a este leproso y de la manera que lo sana, porque en la mente judía nunca había habido un caso de un leproso siendo sanado. Está Naamán, ¿sí? Naamán era el general del ejército arameo. Se llena de lepra y puedes leer la historia después ahí en Segunda de Reyes, y va con Eliseo, el sucesor de Elías, y Eliseo lo manda a zambutirse en el río 7 veces, y cuando sale la 7ª vez está completamente limpio de lepra. Pero este tipo es un tipo arameo, y los judíos y los arameos, especialmente en la época de Eliseo, se odiaban y estaban en guerra continua. Entonces que Dios haya sanado a un arameo era como que ¡oh! Para un judío vamos a evadir ese tema, ¿sí? Porque si no me enojo con Dios. ¿Cómo se atreve a sanar a ese desgraciado? Y a ningún judío ha sanado. No hay ningún caso registrado. Hay otro medio registrado, sería Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, ¿sí? Que Moisés se casa con una mujer, aparentemente es su segunda mujer, antes se casaban con muchas, yo no sé cómo le hacían a mantener a tantas, pero se casa con otra, y Aarón y Miriam, sus hermanos, se ponen a criticar a Moisés, y Dios se enoja. Es como está la historia, lo puedes leer, y lepra le brota a Miriam. Y Aarón pega de gritos y dice: por favor, Dios, y le dice a Moisés: clama a Dios, y aparentemente Dios la sana, aunque no está descrito bien si la sanó o no, pero
podemos asumir que sí la sanó. Pero esto es, todavía ni siquiera entraba en efecto toda la ley ya establecida. Miriam era, ahora nada más para mencionar a Miriam. Miriam es, bueno, la hermana de Moisés, y es quien cuidó a Moisés y cuando lo aventaron en el río, y ella fue la que se puso de voluntaria. Señora emperadora, yo si quiere le ayudo a emperatriz, se dice, ¿no? Yo si quiere le ayudo a cuidar al niño. Y ella creció con Moisés, le enseñó todo. Entonces, y luego después se convierte en la profetisa. Ella, o sea, Moisés era el que oía a Dios, daba la ley y todo esto. Aarón era el sacerdote y Miriam era la profetisa. O sea, es una mujer de mucho estatus. Para los que dicen que las mujeres pues no valen, Miriam era la persona más importante en todo el Éxodo y todo esto. Era la mujer más importante, tenía un rol muy importante. Y ella cae, ella tiene lepra, ¿sí? Pero de ahí en fuera no hay ningún caso de una sanidad, de un judío siendo sanado de lepra. O sea, hay todavía más ridículo eso. Hay todo un ritual, todo un set de reglas dentro de la ley de Moisés para que te pudieran declarar sano de lepra, y nunca se había utilizado. Qué loco. O sea, Mateo es muy inteligente en ponerlo como el primer milagro. No dice este fue el primer milagro, solo lo pone en este orden para darles a entender a estos judíos hay algo muy profundo en decir sanó a un leproso. Es la primera vez que un judío, o sea, está registrado, a lo mejor hubo otros, pero es el primero registrado de un judío siendo sanado de lepra. Es el primero que va a poder cumplir esta ley, que Jesús le dice: ve con el sacerdote y lleva la ofrenda. O sea, nunca se ha presentado la ofrenda de sanidad de lepra en el templo del Señor. Esta es la primera vez. Entonces los judíos hay algo aquí. ¿Por qué? Porque la lepra, fíjate, cuando alguien estaba enfermo de lepra, si apenas se da cuenta y tiene que salir de la ciudad, o está viajando de un lugar a otro, o ve gente acercándose, él tenía que empezar a gritar: inmundo, inmundo, y la gente salía corriendo para que no se le contagiara la lepra. O sea, yo no sé qué tan doloroso era la lepra, pero era denigrante en maneras abismales. Y Jesús, antes de decir una palabra, toca su rostro. Pero bueno, la lepra era vista para los judíos como una condena de parte de Dios, como una maldición de parte de Dios, como una paga por el pecado. La lepra era como el karma de los judíos, ¿no? O sea, pecaste, pues téngale, Dios te dio lepra. Dios te maldijo con lepra, es tu consecuencia. Entonces tú veías un leproso y era fácil para el judío decir: seguro cometió un pecado horrible, seguro maldijo a algún profeta, seguro hizo algo y se lo merece. Y Jesús llega con este leproso. Ya vimos que es el Mesías, es el hijo de David, ¿sí? Vino a anunciar un nuevo reino. Nos plantea toda esta idea de lo hermoso que es este reino, donde hay plenitud, donde hay gozo, donde pones la otra mejilla, donde no estás buscando la venganza, donde la violencia no es el motor de la sociedad, donde podemos saber quiénes somos, donde hay toda otra dimensión, y luego lo demuestra sanando a un leproso. O sea, repito, es Mateo, es muy inteligente Mateo, y le está escribiendo a judíos. En pocas palabras, lo que les está diciendo, cuando lo lees tú, pues no te das cuenta de todo eso, pero un judío entendería esto. Si la lepra en mi mente es una maldición de Dios, Jesús sanando al leproso le estaba diciendo: Dios no te maldice, yo no te maldigo.
Jesús estaba diciéndole aquí, independientemente cuál sea la razón por la que estás enfermo, yo no te estoy maldiciendo. Como le dijo después en otra ocasión a la mujer encontrada en adulterio, yo no te condeno. ¿Cómo reaccionamos cuando nos pasa algo malo en la vida? Cuando chocas, cuando te corren del trabajo, cuando tienes meses sin conseguir trabajo, porque nadie contrata en noviembre, menos en diciembre, y tampoco en enero te van a contratar porque es la cuesta de enero. A lo mejor por más, prepárate, acostúmbrate al Uber. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos pasa algo malo? ¿Qué es lo normal que hace alguien cuando te está yendo mal, cuando no puedes ya, cuando ya llegaste al límite? ¿Qué volteas y dices? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me maldices? Yo sé que no le decimos a Dios que nos maldice, pero eso es lo que estábamos tratando de decir. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué dejas que esto me pase a mí? Y luego los cristianoides, no, es que es una prueba que Dios te tiene. Y Jesús aquí está diciendo, yo no soy el que te está maldiciendo. Es más, yo soy el que vine a sanarte. Porque es fácil echar culpas, es fácil. Miren, no seamos ingenuos, porque estamos en un tiempo bastante feo para nuestra ciudad. Para el estado está feo, ¿sí? Hay violencia ahorita, se está desatando de una manera muy gacha. La semana pasada andaba gente con anuncios y cosas de toques de queda, y todo eso es nada más para que la sociedad entre en pánico. O sea, eran puras mentiras y son puras mentiras, pero son tácticas de pánico en la ciudad, y estamos en tiempos feos. Y es fácil voltear y echar la culpa. Es fácil sentir que Dios está maldiciéndonos. Es fácil. Es más, ¿qué decimos cuando matan a alguien? Pues es que andaba metido en eso. Y Jesús voltea con alguien a quien gente le diría se lo merece. Y a ese Jesús va y le muestra una de las formas más extravagantes de amor posibles. Lo toca y le dice, aquí estoy para sanarte. Sí, mira, yo no sé cómo reaccionas ante la sociedad, ante las crisis, ante las broncas, ante las deudas. Pero creo que Jesús y la forma en que Mateo escribe esto es suficiente para que tú te des cuenta. Número uno, Dios no te está maldiciendo. Dios no te está castigando. Dios quiere sanarte. ¿Por qué estás metido en esas cosas? ¿Por qué estás ahorita en la condición en la que estás? ¿Por qué tienes la enfermedad? Haya sido por lo que haya sido, Jesús está diciendo, yo aquí estoy para sanarte. Yo aquí estoy para limpiarte. Yo aquí estoy para... Es más, le voltea y le dice al leproso, yo quiero. Es otra dimensión. Nos rompe esa idea repito, por eso lo dije al principio, o sea, nos rompe esta idea de que, ay, Diosito nos te va a castigar, arrepiéntete porque el reino de los cielos viene. O sea, ahí viene tu papá a regañarte. A esta idea de decir, Dios está aquí para sanarme a mí. Y puedo correr igual que el leproso. O sea, ¿qué mentalidad tiene el leproso? El leproso aquí rompe todas las reglas. Él tenía que estar. Ahora, esta escena no creo que haya sucedido. La evidencia y los otros relatos nos dan suficiente para entender que no necesariamente fue justo después del sermón del monte. ¿Sí me entienden? O sea, no es como que Jesús está con toda la multitud, predica el sermón del monte y luego cuando va bajando le aparece el leproso. Esto muy probablemente sucedió en el inter de viajes entre una ciudad y otra. Lo puedes leer en Marcos y en Lucas, te da esa sensación. Pero Mateo nos hace ver aquí porque dice, o sea, esto es lo primero que viene Dios a hacer con el judío.
a quitarnos esta idea que tenemos de que hay una maldición, de que Dios está así enojado desde arriba, viendo a ver cuándo te la riegas, cuándo te y tacas un rayo de lepra. Él viene a dar vida y vida en abundancia. Él viene a sanar. Y el leproso voltea y lo ve a Jesús y rompe todas las reglas. En vez de gritar inmundo, inmundo, sale corriendo, le vale queso lo que está pasando y se tira a los pies de Jesús. ¿A dónde corres tú? Cuando metes la pata, cuando traes la marca del pecado encima, cuando no puedes con la situación familiar, ¿a dónde corres? Cuando no puedes con la presión del trabajo y utilizas algún pecado para liberarte del estrés y toda la condena viene sobre ti. ¿Por qué hice otra vez eso? Y lo normal es correr lo más lejos posible. Domingo pasado 2, 3 de ustedes no vinieron a la reunión porque así se sentían. Es caso real, ahorita al final voy a hablar con uno de ellos. ¿Qué hacemos? No, pues ¿para qué? O sea, mejor me voy y me escondo, mejor me alejo, mejor voy y me siento. Pues tengo que ir a la iglesia, pues porque mi señora luego se me pone al brinco, entonces nomás voy a ir a sentarme a mero atrás y en cuanto se acabe voy a salir corriendo. Nomás para mantenerme alejado. Y el leproso va y corre a Jesús. Y Jesús a este hombre, al que menos se lo merece, al que tiene todos los dedos acusadores en su contra, al que tiene la marca del pecado en su propia piel, Jesús va y lo toca. Y por primera vez se cumple la ley, se presenta una ofrenda de limpieza. Este es el Jesús a quien seguimos. Yo sé que nuestra inercia es correr y huir y escondernos y tapar y manipular y poner. Miren, los que tienen más fachada de religiosos, ojo, no estoy tirando piedras aquí, aunque si te cae pues. Pero los que más fachada tienen de religiosos son los que más podridos se sienten por dentro. Son los que más necesitan correr. Porque en vez de correr lejos, corren más alto. Sí, ponen la pared más alta, ponen la máscara más grande. Cuando ves a alguien así bien religiosote, tenle compasión. En realidad es cuando llegan y te acaba de ser Halloween, ¿verdad? Y llegan y nosotros hicimos nuestra fiesta, ¿sí? Y luego empiezan a llegar los mensajes. ¿Por qué se ponen disfraces? ¿Por qué celebran Halloween? Para empezar, nadie celebra Halloween. Digo, sí hay 2, 3 ahí brujillos y que hacen sus cosas y todo. Entiendo, no soy ingenuo a las cosas espirituales que pasan, pero no le hacen ni cosquillas a Jesús. El resto de la gente solo hace esto porque quiere dulces gratis, ¿sí? Entonces nadie celebra realmente. No es el día de Satanás. Y Dios así en su comedia hace la reforma protestante también el día de Halloween para que digan, ya ven que no hacen nada los. Pero X, o sea, llegan todos es que ¿por qué celebran Halloween? Lo que nos hace diferentes no es lo que te pones por fuera. Lo que nos hace diferentes es que corremos a Jesús. Es que Él nos tocó. Es que Él nos sanó. Lo que me hace diferente a este mundo no es que si hablo de una manera o que si no fumo, no tomo, no bailo. Lo que me hace diferente a este mundo es que yo soy este leproso. Y en medio de la crisis yo no culpo a Dios, yo corro a Dios. Porque sé el Dios a quien sirvo. Porque sé que Él es el Dios que va a tocar mi corazón y sana y limpia y purifica y quita el pecado y me regresa la dignidad. Si tú estás el día de hoy aquí lejos de Dios, al margen,
Yo creo que Mateo está hablándote también a ti. Te escribió esta carta específicamente a ti para que te des cuenta. Lo primero que Dios quiere hacer es limpiarte y sanarte. Pero ahora quiero ir un poquito más allá, porque aquí fácil pudiera, y luego ya subió al piano, entonces ya se puso bien bonito todo, ¿verdad? Se anda bien ungido el Marco. Bien, puedo terminar el mensaje, podemos orar, levantar nuestras manos y orar y todo por este Jesús que nos toca el rostro antes de juzgarnos, antes de decirnos nada, antes ni siquiera de decir te quiero sanar, primero demuestra que quieres sanarnos. Pero quiero ir un poquito más allá, porque el judío pensaba que Dios era este señor enojón que está esperando a ver cómo te maldice, cómo te manda lepra porque te lo mereces, cómo te paga por cómo te mereces. Y me sale esta pregunta: ¿qué piensa el mundo de Dios? Vivimos en un tiempo se le llama la deconstrucción de la sociedad, donde ya vimos que las formas del mundo, los sistemas del mundo, los éxitos del mundo no funcionan. Entonces estamos en socialmente, no estoy hablando cristianamente, socialmente estamos en esta época de deconstruir lo que se valoraba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero pues sí es muy bonito, pero no satisface. Que ya un montón de gente ha logrado el éxito máximo, tienen más dinero que no, y caen en depresión. Entonces los demás decimos: ah, caray, vacaciones, pues sí, vacaciones, gloria. Ahorita puedes viajar a donde quieras del mundo, te cuesta $300 ir al otro lado del planeta. Ya no hay excusa, sale más caro el camión que el avión ya. O sea, viajar se puede, y viajar prometía a la apertura de culturas, de riqueza, y viajas y no es suficiente. Entonces empezamos a deconstruir que estamos en un tiempo así. Y la gente, entonces la pregunta es: ¿qué piensa el mundo de Dios? Que el mundo piensa muchas cosas de Dios. Pero así como Dios mandó a Jesús a tocar al leproso para que los judíos supieran quién es verdaderamente Dios, así hoy Dios te manda a ti, a este mundo. Que si el mundo piensa que Dios es un viejito regañón que pone reglas de no poder hacer, entonces Jesús te manda a ti a tocar al leproso, a tocar al humillado, a sanar, para que tú le digas al mundo: no, Dios no viene a juzgarte, Dios viene a sanarte. Para que tú te acerques al mundo, que el mundo piensa es que Dios nos dio la espalda, y tú vas ahí para decirle: no, yo vengo de parte de Dios para mostrarte que Dios no te dio la espalda, al contrario, Él está con sus brazos abiertos. El mundo piensa que Dios es elitista, que solo los que le cumplen. ¿Vieron cómo me da risa cuando mi tío? Tengo un tío bien chistoso, chaparrito, gordito, así, panzón, chevero. ¿Sí saben cuáles son? Todos tenemos tíos así. Y decía: no, mijo, no, yo ahí la llevo, al rato, ahí voy echándole ganas, como que necesito llegar a un estándar para entonces sí poderme acercar a Dios, cuando por dentro estaba ansioso de buscar a Dios. Pero la idea es que si no cumplo el estándar, y Dios te mandó a ti para ir a abrazar al más rechazado, para ir a alcanzar al que se siente más lejos. Para ir a sanar al que todo el sistema de este mundo lo ha depreciado y lo ha ignorado y lo ha aplastado. Vivimos en una cultura hiper manipuladora. De hecho, estoy declarándole la guerra a la manipulación. Todo manipula, todo quiere sacarle provecho. Aún la gente, ¿saben que la iglesia cristiana le hemos mostrado al mundo un Dios que nada más quiere sacarte el provecho? Entonces Dios nos mandó a nosotros para mostrarle al mundo que Dios vino a sanarlos, no a servirse de ellos.
que Jesús vino a servirlos a ellos primero antes de quererlos hacerlos de nuestro grupito, nuestro club de Toby cristiano, ¿no? A que vayamos y seamos los que somos un vivo reflejo de este Jesús a este mundo. Y entonces el mundo voltea y dice: sí, ese Jesús es el que ando buscando.